A lo largo del Talmud encontramos en diferentes páginas, en diferentes tratados, varios relatos que se relacionan todos ellos con la destrucción del segundo templo. Pero encontramos principalmente en el tratado de Gitín, en el quinto Perek, hay unas cuantas dapim, unas cuantas páginas, donde se reúne mucha información acerca de lo que llegó a ocurrir en esa época. Desde luego que no se podría tomar únicamente lo que está escrito aquí, sino para poder darle un poquito más de forma y poder entender un poquito más lo que llegó a ocurrir. Haría falta también conocer a los protagonistas de esta historia, y así entonces podremos entender un poquito más cómo fue ocurriendo y cómo llegamos hasta ese final tan triste de la destrucción del segundo templo. Lo que nos estará demostrando aquí la Gemara, primero de todo, es que muchas veces una destrucción puede llegar por algo tan sencillo. La Gemara que comienza el relato diciendo que a Kamtza o Bar Kamtza Harub Yerushalayim, por Kamtza y Bar Kamtza se destruyó Jerusalén. ¿Y a qué se refiere aquí la Gemara? Estamos hablando de dos personas. De Haugavra de Rachmei Kamtza. Había una persona cuyo amigo se llamaba Kamtza, Ubaal de Vavei Bar Kamtza, y el enemigo se llamaba Bar Kamtza. Y cuenta la Gemara que esta persona tenía que hacer un banquete, Ava de Seudata, hizo un banquete, hizo una fiesta, y amarle le Shamei le dijo a uno de los enviados que tenía que por favor fuera a llamar a su amigo, y le dio los datos de su amigo Kamtza. Como dice aquí la Gemara, amarle le Shamei zil aiteli Kamtza, ve y tráeme por favor a Kamtza, llámale para que venga también a mi fiesta. Pero lo que ocurrió fue que Azal Aitelei Bar Kamtza, en lugar de ir a invitar a Kamtza, el amigo de esta persona, trajo al enemigo a Bar Kamtza. ¿Qué ocurre entonces? Ata Ashkehei de Haveyativ. Cuando esta persona llega a su propia fiesta, el dueño de la fiesta llega a su propia fiesta, se encuentra ahora esta persona sentada aquí, en su banquete. A este Bar Kamtza, que es su enemigo, se lo encuentra aquí sentado entre todos los demás invitados. Amarley le dice: Mich de Hau Gabra, Baldevava de Hau Gabrau, Mai Bayetaja, Kumpuk. Tú y yo no somos amigos. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Levántate y vete, por favor. Amarley, esta persona Bar Kamtza que ya había llegado, ya estaba sentado ahí, naturalmente que no quiere pasar vergüenza, y por lo tanto le dice: mira, ¿sabes qué? Es verdad, tú y yo somos enemigos, pero Joil Beatae, ya que vine, por lo menos Shavkan, déjame que me quede. Y sabes que te pagaré por todo lo que vaya a comer y todo lo que vaya a beber, y de esa manera entonces tú no te sentirás mal, y yo no pasaré vergüenzas a tener que levantarme y tener que irme. Cuéntale, Gemara, que esta persona, el dueño de la seudá, el dueño del banquete, Amarley Lo, no acepta, se niega a aceptar el trato. Amarley, y entonces vuelve ahora Bar Kamtza con una contraoferta y le dice: Yahibna lach dmei palga de seudatech. ¿Sabes qué? Te pagaré la mitad de todo el banquete. Todo eso con tal de no pasar esa vergüenza de tener que levantarse y tener que irse delante de todos. Y está dispuesto a pagar por la mitad de todo el banquete, de los gastos de todo el banquete. Amarley le dijo a esta persona, a Bar Kamtza: Lo, tampoco acepto. Amarley le dice: mira, sabes que no la mitad, te pago todo. Yahibna lach dmei kulei seudatech, te pagaré por todo el banquete. Todo eso con tal de que no vaya a pasar esa vergüenza. Amarley le dijo a este: Lo, no. Nakte beyadei, lo agarró de su mano, veukme veafke, lo levantó, lo agarró por el brazo, lo levantó y así lo echó de la fiesta. Y naturalmente que esta persona, podremos imaginarnos cuánta vergüenza habrá pasado cuando fue echado así, cuando fue expulsado de esta manera de un banquete, este Bar Kamtza. Este Bar Kamtza entonces se queda ahora con este sabor tan amargo, porque dice: no solamente que pasé vergüenza, sino que en este banquete hubieron muchos jajamim, hubieron muchos rabinos que estaban sentados ahí, vieron cómo este hombre me hizo pasar vergüenza y no dijeron nada. Eso significa entonces que los jajamim están de acuerdo también con este odio gratuito que hay y con esta manera entonces que tiene esta persona de hacer pasar vergüenza a otros. Amar hoil vehabuyat verabanan velomahubei.
Si habían ahí jajamín que estaban sentados y no dijeron nada, no le reprocharon a él por haberse comportado de esa manera. Shmamina, de aquí entonces yo puedo entender que caníjaleu, que ellos están de acuerdo con lo que se hizo. Y fijaros entonces hasta dónde puede llegar una persona a pensar algo así. Y qué cuidado entonces tienen que tener los jajamín, de ser sensibles a toda situación, porque si no todo puede ser interpretado también en su contra. Esta persona entonces que se queda con ese sabor tan amargo, lo que quiere ahora es venganza, este Bar Kamsa. Y dice, Eisel Eijol Beukurza Beimalka, voy a chivarme ante el emperador romano, ante el gobernador que se encontraba en Israel, voy a chivarme para que de esa manera vaya a fastidiar a los judíos. Cuéntale Mará que Azal Amarle le Keisar, fue al gobernador y así le dijo, Mardupa Yehudae, los judíos en realidad se estaban juntando para rebelarse contra ti. Amarlei, le dice el gobernador Miyeimar, ¿cómo lo sabes? ¿Tienes alguna prueba para demostrar que en realidad eso es lo que está ocurriendo? Amarlei, le dice Bar Kamsa, muy sencillo, Shadarleu Korbana, manda un corbán, manda un sacrificio para que vayan a sacrificarlo, manda un animal para que lo sacrifiquen en el altar, a ver si lo llegan a sacrificar o no. Hazit y Mekarvin, fíjate si lo llegan a sacrificar o no, eso será la señal para saber si están contigo o no. Cuéntale Mará que Azal, Shadar Beyadei Iglatilta, mandó entonces un becerro muy bueno, un becerro fue justamente lo que había enviado, y no tenía ningún desperfecto, no tenía ningún tipo de mum, podría haber sido sacrificado perfectamente. Pero Bar Kamsa fue el que lo llevó en manos del gobernador hacia el Bet HaMikdash para sacrificarlo ahí. Y cuéntale Mará que Behade de Kaatei, en el camino, Shada Beimuma Beniv Sefataim, le llegó a hacer un mum, un defecto en el labio. Y un tipo de defecto así, para nosotros, ya llegaría a invalidar este corbán. Para el goy no se considera eso un mum, como para que este corbán ya no vaya a ser aceptable, pero para nosotros sí. Amrele quien dice Bedukin Sheba'ain, en el ojo. De todas maneras, este es un tipo de defecto muy pequeño, que casi ni se puede discernir, pero con todo y con eso ya llegaría a invalidar este animal como corbán. Y como aquí le llamará, Duchta de Ledidan Havemumau Ledidha Lav Mumau. Llegó a hacer el defecto en un lugar para el que, para nosotros, ya se llegará a considerar un mum, un defecto, pero para ellos no. Para una persona que no sea judía, en realidad este animal no tiene ningún problema, podría ser perfectamente ofrendado, se ve bien, está bien, y por lo tanto no tendría que haber ningún problema. Entonces cuéntale llamará que Sabu Rabbanan le Kruvei Mishum Shlom Malchut. Cuando llega a este Bar Kamsa con el animal y con el defecto, Jajamín ya lo ven automáticamente. ¿Y qué pensaron? Bueno, a fin y al cabo, para que vaya a mantenerse aquí la paz y no nos metamos ahora en problemas y en guerras, vamos a sacrificar a este animal. Amarlehu Rabbi Zeharia ben Avkulas, les dijo Rabbi Zeharia ben Avkulas que estaba ahí. Yomru ba'alemu min krevim legabe mizbeach. Si llegamos a aceptar este animal como corbán, la gente entonces dirá que se pueden sacrificar animales con defectos también y no hay ningún problema, y sabemos que en realidad la halajá lo prohíbe. Sabur le mikte, le dijeron Jaime, bueno, lo que podemos hacer entonces para que este no se chive ante el gobernador, que no quisimos aceptar el Corán, por lo menos matémoslo para que no vaya y cuente que no aceptamos y que rechazamos a este Corán. Mira que le llamará Sabur le mikte le de lo leis del Belé Marleu. Pensaron entonces en matarlo para que este no vaya a chivarse de vuelta. Amarlo y Rabbi Zeharia. ¿Y qué les dijo Rabbi Zeharia también? Yomru metil mumba kodashim yare. ¿Qué dirá entonces la gente? Que alguien que haya puesto un defecto, que haya hecho un defecto a un animal, en ese caso merece la pena de muerte y por eso lo mataron. Rabbi Zeharia entonces, con lo que estuvo haciendo, por un lado, no les permitió sacrificar el Corán, ni por otro no les permitió matarlo. Amar Rabbi Yohanan. Y sobre esto dijo Rabbi Yohanan más adelante en la historia. Anvetanutosh el Rabbi Zeharia ben Avkulas ihriva et beitenu. Anvetanuto, aquí Rashi lo llega a interpretar como esa paciencia que tuvo Rabbi Zeharia ben Avkulas, que a fin y al cabo defendió a este Bar Kamsa, y esa paciencia que tuvo con él, a fin y al cabo fue lo que finalmente llegó a destruir nuestra casa, besarfa et ejalenu, llegó a quemar nuestro ejal, vehiglitanu mearchenu,
nos llegó a exiliar también de nuestra tierra. Todo por culpa de Rabbi Zeharia ben Avkulas. Cuenta aquí le llamará que Shadar y Lavayu Lenirón Keisar. Aquí llegan a mandar al emperador Nero. Kikaate, cuando llega Nero para conquistar la tierra de Israel, y le llamará que Shada Geira le Mizrach Atan Nafal Birushalayim. Había lanzado una flecha hacia el este y esta flecha cayó en Jerusalén. Le Maharab lanzó otra flecha hacia el oeste. Atanafal Birushalayim cayó también en Jerusalén. Le Arba Rujot Hashamaim lanzó una flecha a los 4 puntos cardinales y cada vez caía siempre en el mismo lugar, en Jerusalén. Atanafal Birushalayim. Aquí entonces, con esta señal, Nero se da cuenta que algo está pasando. Y dice Lemara también que Amarle leyenuka psokli pesukeja. Le dijo a un niño, un judío que estaba por ahí, que habéis estudiado en el colegio, y este le viene y le cita el pasuk que dice Amarle benatati et nikmati beedom beyad ami Israel. Que mi venganza en Edom, que son justamente los romanos, las pondré en manos del pueblo de Israel. Como que Dios bendito le está dando la fuerza de poder ir a conquistar, pero eso no quiere decir que después Dios bendito no vaya a vengar esa destrucción que haya hecho el romano. Y entonces dijo así, Amar, beitei. Dios bendito quiere destruir su casa, el templo. Pero luego quiere lavarse las manos conmigo, como que se va a vengar después de mí, y al fin y al cabo él lo que quería hacer era destruir el templo. No quiero entonces meterme, dice Nero, no quiero entonces meterme en todo este cuento. Y por lo tanto, Arak ve'azal ve'igayer, fue y se convirtió. Venafak Minei, ¿quién salió más adelante en la historia? ¿Quién es un descendiente de Nero? Rabbi Meir. Ese fue justamente Rabbi Meir Balanés, muy conocido, uno de los más conocidos de los Tanaim. Sabemos también, de acuerdo a los libros de la historia, y esto lo cuento aquí aparte, que Nero se había suicidado y en ese momento llega a haber un caos también en el poder de Roma. Hubo un mismo año en el que hubo 4 emperadores diferentes que llegaron a tomar el poder. El año de los 4 emperadores, el último de ellos fue justamente Vespasiano, que es el que vemos aquí, que le mandan a Jerusalén. Este fue Vespasiano, que finalmente se convierte también en el emperador romano de Roma. En un principio lo habían mandado solamente como gobernador para hacerse cargo justamente de todas las milicias romanas que habían por la zona de Judea, para poder también conquistar Jerusalén. Y como nos cuenta aquí, le llamará Shadre y Lavayu Vespasianus Keitzar. Mandaron entonces a Vespasiano para que él se hiciera cargo de lo que sería sitiar la ciudad y conquistarla también. Y Atatzar alat Lachane la sitió durante 3 años, la ciudad de Jerusalén. Y cuenta le llamará que Have Beanetlate Atire. En la ciudad de Jerusalén habían 3 personas muy ricas. Se llamaban Nagdimon ben Gurion, Uben Kalva Savua, Uben Tzitzit Hakeset. ¿Por qué tenían ese nombre cada uno de ellos? La Gemara explica. Nagdimon ben Gurion, la palabra Nagdimon de Nagda, como la Gemara que explica de inmediato, que se detuvo. Shenagdalo Hamaba Avuro. El sol se detuvo por él. Esto lo cuenta la Gemara en el tratado de Ta'anit, como había hecho un cierto acuerdo con una mujer muy importante que no era judía, y si llega a llover, si no llega a llover, etcétera, y entonces al fin y al cabo se cumplió lo que él quiso, lo que Nagdimón quiso, de que el sol se quedó parado durante mucho tiempo, o sea que se mantuvo el día y no llegó el anochecer, y por eso entonces fue llamado Nagdimón ben Gurión. Ben Kalva Savua de perro hambriento, Shekol Hanichnas le beitó que Shuraev, todo el que entraba a su casa hambriento, que Kelev, como un perro, Yotze que Shusavea, salía bien satisfecho. Kalva Savua sabemos que finalmente se llegó a convertir también en el suegro de Rabbi Akiva, otro de los grandes Tanaim. Ben Tzitzit Hakeset, Shaita Tzitziton Nigreret al Gabek Ksatot. Ksatot son como estos cojines de seda, y donde nos cuenta la Gemara que fue llamado así Ben Tzitzit Hakeset porque sus tzitziot siempre se arrastraban sobre la seda. Una persona que tenía mucho dinero.
Y Kadeamre, quien dice que Tzitzita Keset, ¿por qué Shaitá? Kisato Mutelet Ben Gdolei Romi, porque su silla, su trono, se encontraba entre los tronos de los más importantes de Roma. Es una persona con mucho poder político, y por eso entonces fue llamado así Tzitzita Keset, Keset de Kisé, porque tenía también una silla ahí entre las personas importantes de Roma. Cuenta entonces la Gemara acerca de estos tres. Hada Marleu, uno le dijo a los otros dos, ¿sabéis qué? Ana Zaineleu Bejite Besaare. Yo puedo ahora sustentar a toda la ciudad de Jerusalén con los almacenes de trigo y de cebada que tengo. Vejada Marleu, otro les dijo, Bedejambra, yo tengo almacenes de vino, ubedemileja, de sal, umishja y aceite, y con eso yo podré sustentar a toda la ciudad. Vejada Marleu, y el tercero dijo, Bedetzivei, con leña, tengo almacenes de leña, y yo también podré sustentar con leña a toda la ciudad. Y cuéntale Emara, muy interesante, Veshavhu Rabbanan le Detzivei. Jajamín consideraron al que tenía los almacenes de leña como el más rico de todos los demás. ¿Por qué? Como dice Emara de Rav Hizda, Kol aklidei habemasar le shamei barmi detzivei. Rav Hizda le entregaba todas las llaves a su encargado, al que le hacía todos los recados, menos la llave de los almacenes de leña. De Amar Rav Hizda, se dijo Rav Hizda, a calva de jite baeshitin a calve de chive. Por cada almacén de trigo hacen falta 60 almacenes de leña para poder hacer algo con ese trigo, poder preparar pan, poder hornear, etc. Entonces hace falta una cantidad inmensa de leña, y por lo tanto vemos también que la leña entonces era una materia prima muy importante. Y si así, entonces imaginemos la cantidad de materia prima de leña que tenía esta persona para poder, con esta leña, para poder preparar y poder cocinar y poder hacer todo lo que tenían que hacer con los ingredientes que habían ofrecido el resto, los otros dos potentados. Cuéntale Emara entonces que Habuleule Meizan Esrim Vejachata tenían ingredientes y leña suficiente como para poder sustentar a toda la ciudad 21 años. Pero esta historia no llegaría a un final feliz. Como nos cuenta aquí le Emara que, en realidad, si fuera por esta cantidad que tenían, podrían haber aguantado perfectamente dentro de la ciudad, los romanos se hubieran cansado y se hubiesen ido. Pero nos cuenta le Emara que Habubeu Hanu Birione, habían unas personas dentro de la ciudad de Jerusalén. Se habían formado varios grupos, el grupo de los Prushim, que eran estos Talmidei Jajamim y sus alumnos, y había otro grupo llamado el grupo de los Birionim. Estas personas, estos Birionim, lo que quisieron hacer fue luchar y rebelarse contra los romanos, pelear, y lo que ellos entonces decían, como nos cuenta aquí le llamará, Amrulu y Rabbanan, Jajamim, el grupo de los Prushim, le decía a este grupo de los Birionim, Neipok, salgamos, Venaavit Shlama Beadayu, y hagamos la paz con ellos. Los Shavkinu, no les dejaban. Amrulehu, y estos los Birionim que decían por otro lado, Neipok Venavit Krava Beadayu, vamos a luchar contra ellos. Amrulu Rabbanan, dijeron Jajamim, Lo Mistaya Milta, no va a terminar bien. ¿Qué hicieron entonces estos Birionim para forzar la situación? Kalanu lehanu ambarei de jite y besaarei, quemaron todos los almacenes de trigo y de cebada. Y ahí entonces empezó la hambruna. Vejabe kafna. Y ahí entonces empieza la hambruna dentro de la ciudad de Jerusalén. Y nos cuenta aquí le llamará que Marta Bat Baitos, una mujer llamada Marta Bat Baitos, Atirta de Jerusalén había. Era una de las mujeres más ricas de la ciudad de Jerusalén. Y nos cuenta que llamará solamente para darnos un ejemplo de hasta qué punto había llegado la hambruna en Jerusalén. Shadarte le shluja, mandó a uno de los enviados que tenía, uno de los encargados que tenía, Beamrele, y le dijo, Zil aitel ismida, por favor ve al mercado y cómprame una harina refinada. Adeazal is David, hasta que llega esta persona al mercado, ya se vendió todo. Ata amarla, viene entonces le dice, mira, smida leika, no encontré ya más harina de esta muy fina, extra fina, pero jibarta ika, encontré harina blanca. Amrale le dice, bueno, ve y cómprame esa, zilaiteli.
Cuéntale Mará que a de Azal Isdaben, hasta que llegó esta también se había vendido. Entonces llega de vuelta y le dice, mira, Ata ve amarla, Jibarta Leika, harina blanca ya no hay, pero Gushkeraika. Pero si quieres hay harina integral, que tiene todo mezclado, que naturalmente no está nada refinada. Amar le dice, bueno, Zilaiteli, ve y tráeme esa. A de Azal, hasta que llega Isdaben, esa también se había vendido. Ata ve amarla, le dijo entonces, Gushkera Leika, ese tipo de harina tampoco hay, pero Kimja de Sarei, que si quieres hay harina de cebada, que normalmente se llegaba a destinar para consumo animal, no para el consumo humano. Ambral le dijo, Zil Aiteli, ve y tráemela. A de Azal, hasta que llegó Isdaben. Esta también se había vendido. Fijémonos entonces hasta qué punto había llegado, que todo se iba terminando rápidamente y no había nada más. Cuéntele Mará que Haveshlifa Mesana. Esta Marta Batbaitos estaba descalza. Y Amra así dijo, Eipok ve Echzei, Eimashkachna midele meijal. Dice, bueno, saldré yo a buscar, a ver lo que encuentro para comer. Cuéntale Mará que Eitibla parta bekara umeta. Al salir, pisó una de las heces que había ahí en el suelo, y de tanto asco que sintió al haberlo pisado, imaginemos entonces qué mimada era esta mujer y qué refinada era, que del asco que llegó a sentir murió. Cuéntale a Maraika de Hambre quien dice que no fue unas heces que llegó a pisar, sino que Ica de Hambre grogrot de Rabbi Tzadok Ajla, que fue uno de los higos secos que chupaba Rabbi Tzadok, lo que había comido, ve itnisa, se asqueó, umeta, y así murió. ¿Y a qué se refiere aquí le llamará con Rabbi Tzadok? Introduce aquí le llamará Rabbi Tzadok, de Rabbi Tzadok yativ arbain shnin beta'anita. Rabbi Tzadok estuvo durante 40 años ayunando para que el Bet HaMikdash no se vaya a destruir. De lo lijare de Jerusalén. Que habeachil mide, y nos cuenta le llamará hasta qué punto había llegado Rabbi Tzadok, que cuando comía algo, have mitchazei meabrae, se le veía pasar la comida, desde la boca se le veía pasar por todo el cuerpo. Hasta tal punto había llegado Rabbi Tzadok. Y cuenta la Mara que Vejiave Bari, para poder curarlo después, como veremos que esta fue una de las peticiones que hizo Rabban Yohanan ben Zakkai, para poder curarlo lo que tuvieron que hacer, para empezar, tenían que volver a introducir el alimento poco a poco, para que no muriera entonces de pronto al introducir mucho alimento. Entonces al principio lo que le dieron fueron unos cuantos higos para que fuera a chuparlos. Y ese fue uno de los cuantos que encontró Marta Batbaitos, que lo llegó a comer y de ahí se asqueó. Como nos cuenta que le Javi Bare Maitele Grogrot, le traían esos higos secos, Mayetz Maihu Beshadeleu, los chupaba un poco y los tiraba. Cuéntale Mará, volviendo a Marta, Kihave Kanija Nafsha, cuando estaba muriendo, Apikta Lejoldehava Bekaspa, sacó todo el oro y toda la plata que tenía, y Shadita Beshuke, lo sacó todo de la casa y lo tiró ahí a la calle. Amra Haile Mai Mi Bayele. ¿Esto para qué sirve? Si al fin y al cabo ni siquiera puedo utilizarlo para poder comer. Vehainu Dichtiv. Y con esto entonces entiendo lo que está escrito en el Pasuk. Kaspam Bajutzot Yashlihu. Que el dinero también lo tiraban fuera porque no servía para nada. Al fin y al cabo, ese dinero que tenían guardado no les servía ni siquiera para poder comer. Cuéntale de Mará. Abasikra, Resh Birione de Yerushalayim. Abasikra era el nombre del jefe de estos Birionim, de este grupo de personas que querían rebelarse contra los romanos y quemaron todos los almacenes que habían dentro de Jerusalén. Y este jefe de los Birionim era también, por otro lado, el sobrino de Rabban Yohanan ben Zakkai. Abasikra Resh Birione de Yerushalayim, Bar Achtei de Rabban Yohanan ben Zakkai Hava. Cuéntale a Mara que Rabban Yohanan ben Zakkai quiere entonces que venga su sobrino a hablar con él, a ver si se puede llegar a hacer algo, porque de esta manera no podemos seguir dentro de Jerusalén así. Shalach lei, tabet sinale gabae. Vente a escondidas a visitarme para que hablemos. Ata, llega el sobrino, a Marle y le dice Rabban Yohanan ben Zakkai, ad eimat avditu haji, ¿hasta cuándo seguiréis comportándoos de esa manera? Si al fin y al cabo nos estáis matando todos dentro, nos estamos matando aquí entre los hermanos. Ad eimat avditu haji bekatlitu le alma bekafna, estáis matando ahora al mundo, ¿hasta cuándo seguiréis así matándonos a todos de hambre?
Amarle le dice a Basikra, Mai y Abid, ¿qué quieres que haga? De Yamina Leumide Katluli. Si ahora yo llego a decir algo, a mí me matan. Ya llegó hasta tal punto que yo ya no puedo decir tampoco nada. Ya se me salió de las manos. Amarlei, le dice Rabban Yohanan ben Zakkai, Hazil litakanta le didi de Eipok. Efshar de have achalapurta. Fíjate si hay alguna manera en la que me puedes hacer salir de la ciudad. Y de esa manera yo intentaré, por lo menos, una pequeña salvación. Así le dice Rabban Yohanan ben Zakkai. Y antes de continuar, solamente para que conozcamos al personaje de Rabban Yohanan ben Zakkai, de quién estamos hablando aquí. Rabban Yohanan ben Zakkai. Sabemos que la familia de Hillel, la dinastía de Hillel, fueron los Nesiim del pueblo de Israel, que comienza esta dinastía 100 años antes de la destrucción del templo. Empieza Hillel, después continúa su hijo Shimón, después continúa con Rabban Gamliel, lo conocemos como Rabban Gamliel Hazaken. El hijo de Rabban Gamliel se llamaba Rabban Shimon ben Gamliel. Este Rabban Shimon ben Gamliel, cuarto generación desde Hillel, era un niño muy pequeño cuando llegamos a esta época de la destrucción del templo. Estamos hablando del año 68 de la era común, cuando se destruyó el segundo templo. Rabban Shimon ben Gamliel era un niño todavía muy pequeño, y la costumbre de los romanos era justamente secuestrar y llevarse a todas esas familias poderosas cuando iban a conquistar alguna ciudad. Por lo tanto, estaba escondido Rabban Shimon ben Gamliel. Y en este momento dado en la historia, pasa entonces el mando de la familia de Hillel al sabio Rabban Yohanan ben Zakkai, que fue durante este interim, en la época de la destrucción del segundo templo, el líder del pueblo de Israel. ¿Quién era entonces Rabban Yohanan ben Zakkai? Si nos fijamos bien, y estas fuentes también las encontramos en la propia Gemara, la Gemara nos dice en el Tratado de Sukkah que Hillel tuvo 80 alumnos. El más grande de todos, Jonathan ben Uziel, y el más pequeño, Rabban Yohanan ben Zakkai. Más pequeño, como dicen muchos comentaristas, no era pequeño por la sabiduría, sino pequeño en edad. Nos podemos imaginar también. Habían pasado muchos años desde Hillel hasta llegar aquí a la destrucción del segundo templo, y todavía tenemos aquí a Rabban Yohanan ben Zakkai. Solamente que Rabban Yohanan ben Zakkai fue una de las personas que vivió 120 años. Como nos cuenta Leamra, que esos 120 años se dividieron en tres grandes partes. 40 años que dedicó al estudio de la Torá, 40 años que se dedicó pragmatia, que significa el hecho de salir a hacer negocios, de dedicarse a las cosas mundanas, y otros 40 años que se dedicó al pueblo de Israel, a dar de vuelta, a enseñar, a dirigir. Y esos fueron los años justamente los en los que nos encontramos aquí, los últimos años de Rabban Yohanan ben Zakkai, donde ya está liderando al pueblo. Entonces cuéntale a Mará que Rabban Yohanan ben Zakkai está aquí con su sobrino y le está pidiendo entonces que le dé alguna solución para poder salir de Jerusalén, que era una ciudad, sabemos, amurallada, y los Birionim naturalmente que se encontraban ahí en todos los portones para no dejar salir a nadie, y le pide entonces una manera para poder salir y hablar con el gobernador que acaba de llegar, a ver si se puede llegar a hacer algo. Amarlei, le dijo el sobrino, Nekot nafshach bektsire, hazte el enfermo, veleite kule alma velishailubach, para que llegue todo el mundo, haz también que llegue todo el mundo a visitarte, a pedir, a preguntar cómo estás, etc. Veaite mi desaria, veagnegabach. Trae después, haz que traigan un cadáver que huela mal y lo pongan al lado tuyo. Velemru, y que digan de nach nafshach, que has fallecido. Veleailu bach talmidach, veloliul bei inish achrine, que te metan entonces en un ataúd y que te carguen únicamente tus alumnos, no otra persona. Porque de lo lerak shanbach, de kalil at, de inhuyat de haye kalil mimeita. Ellos te pueden cargar, pero no otra persona, porque la gente sabe que una persona muerta pesa más que una persona viva. Entonces, para que no se den cuenta, haz que solamente tus alumnos te vayan a cargar. Y así entonces preséntate ante uno de los portones de la ciudad de Jerusalén para poder salir. Que digan que, como sabemos, no se pueden enterrar a los muertos dentro de Jerusalén. Y eso los Birionim también, eso es lo interesante, que los Birionim también cumplían con la halajá.
Entonces llegan ahí a los portones y le dicen, mira, tenemos aquí al Rab, tenemos que sacarlo para enterrarlo fuera de Jerusalén porque no se puede enterrar dentro. Cuéntale a que Avidaji, así hizo entonces Rabban Yohanan ben Zakkai, Nichnasmo Rabbi Eliezer mitzad echad, ve Rabbi Yoshua mitzad acher, y lo cargaron dos de sus alumnos, Rabbi Eliezer ben Urkenus, era uno de los grandes maestros de Rabbi Akiva, y Rabbi Yoshua por el otro lado, cada uno lo cargó por un lado. Kimatu le pitja, cuando llegan entonces a la entrada a los portones de Jerusalén, Baule mitkere, dijeron entonces los Bironima, que estáis sacando aquí a un muerto, bueno, queremos clavar la espada unas cuantas veces para cerciorarnos de que la persona que está aquí está muerta. Amarlo, les dijo uno de los alumnos, Yomru Rabban Dakru, ¿qué dirá la gente? Que han clavado una espada a un rabino. ¿Cómo van a hacer algo así? Baule mit, jefe, quisieron, bueno, por lo menos vamos a empujar un poco a ver. Amarlo, les dijo, Yomru Rabban Dakfu, dirá la gente, fíjate que falta de respeto al Rab, que lo empujaron también. Dijeron, bueno, no vamos a hacer nada, abrieron los portones y dejaron salir Pat Hulei Baba Nafak, y así salió entonces Rabban Yohanan ben Zakkai metido dentro de esta caja para poder salir fuera de la ciudad. Cuéntele Mara que Kimate Lehatam, cuando llegó a ese lugar donde llegó a encontrarse con Vespasiano, Amar, así se llega a presentar Rabban Yohanan ben Zakkai, Shlama alach Malka, Shlama alach Malka, que la paz sea contigo, César, que la paz sea contigo, César. Y lo llega a repetir 2 veces. Amarley, le dice Vespasiano, Mehayev treiktala, te mereces 2 penas de muerte. Jada de Lav Malcana, yo no soy el César. Me han mandado aquí como gobernador, como general de las tropas, pero yo no soy el César de Roma. Vekakarit limal, que me estás faltando el respeto por darme ahora ese título de César. Ve tú, y además, y Malcana, si es de que en realidad soy quien crees que soy y soy quien dices que soy, Adaid namay lo atit legabay, ¿por qué no viniste hasta ahora para rendirme honores? Por eso también mereces la pena. Amarlei, le responde entonces Rabban Yohanan ben Zakkai, de que amarta lav Malcana, por eso que me dijiste de que yo no soy César, le dice Rabban Yohanan ben Zakkai, no te preocupes. Ibra, Malkaat, si lo eres, solamente que todavía no te han avisado, pero está por llegar. Y estoy seguro de que lo eres, de que ya eres un César, porque de Ilav Malkaat, si no fueras y si no tuvieras este título de César, una persona tan poderosa, lo mim será Jerusalén beyadej, no te hubieran entregado a ti Jerusalén en las manos para que la destruyas. ¿Por qué? Dice Rabban Yohanan Dichtiv, está escrito en el Pasuk, Veha Lebanon Beadir Ipol. El Lebanón, que hace referencia al Bet Hamikdash, también como nos cuenta aquí el Emara de inmediato, Beadir Ipol, caerá en las manos de Adir, una persona con mucho poder. Ve'en Adir el Amelech, Adir hace referencia justamente a un rey, Dichtiv, como está escrito en el Pasuk, Vehaya Adiro Mimeno, Ve'en Lebanon, y Lebanon hace referencia justamente al Bet Hamikdash, el Bet Hamikdash en Emar Ha'ara Tovazebe a Lebanon. Entonces yo sé de que tiene que caer el Bet Hamikdash en manos de alguien con mucho poder. Y por lo tanto, tú no eres un cualquiera que viene ahora de este Jerusalén. Tienes que ser seguramente una persona muy importante. Ve de que a Marta, y por eso que me dijiste que Imalka Nama y Lokatit le Gabaya Daidna, que si yo era este César, ¿por qué no viniste a visitarme hasta ahora? Te respondo. Virione de Idban los Avkinan. Los Birionim que tenemos entre nosotros no nos dejaron salir y por eso no pude. A Marley le responde entonces Vespasiano así: Ilu Javich el Dvash, Vedrakon Karujalea. Si tuvieses un barril, una tinaja llena de miel, y tienes ahora una serpiente alrededor de esta tinaja que no te deja acceder a la miel que se encuentra dentro, Lo Hayusho Brimeta Javit Bishvil Drakon, ¿no llegarías a romper entonces la tinaja para que se vaya la serpiente? Como queriéndole decir que en realidad podríais hacer alguna brecha vosotros en las murallas para que entráramos y así entonces quitaros de en medio a los Birionim. Cuéntale a Mara que Rabban Yohanan ben Zakkai Ishtak se queda callado, no responde. Y Kare Ale Rabbi Yosef, que llegó mucho más adelante en la historia, llegó a citar este pasuk
sobre lo que ocurrió con Rabban Yohanan ben Zakkai. Veiteme, quien dice que fue Rabbi Akiva el Tana. Meshiv Jajamim Mejor Vedatam Isakel. Como que Kadosh Baruj Hu hace retroceder y como que retrasa la mente del jajam, de esta persona sabia, porque en este momento se quedó sin respuesta y en realidad podría haber dado una buena respuesta. ¿Qué podría haber dicho? Comida que le amará y Bayel Meimar podría haber dicho Shaklinan Tzavta. ¿Sabes lo que hacemos en un caso así cuando tenemos una serpiente que está ahí rodeando y que está ahí pegada a la tinaja? No rompemos esa tinaja para poder echar a la serpiente, sino que traemos unas tenazas, sacamos a la serpiente y así salvamos también la miel. Shaklinan tzavta veshaklinan le drakol vekatlinan le. Sacamos con esas tenazas a la serpiente, la matamos. Vejavita shavkinan y así podemos salvar también la miel. Podría haber respondido de esta manera Rabban Yohanan ben Zakkai. No lo hizo. Cuéntale Mara que a Dehaji, mientras tanto, mientras que estaban hablando, llega el mensajero desde Roma anunciándole a Vespasiano que había sido elegido como el próximo emperador romano que iban a tener. Adeaji ateprísteca aleime Rome amarle cum, levántate de Mayetley Keisar. El César murió, como dijimos que ese año habían muerto unos cuantos, y ahora habían elegido a Vespasiano como el próximo emperador, el próximo César. Ve hambre, Hanu Hashive de Rome. Los potentados de Roma sí dijeron y decidieron que lo tuvej bereisha, que a ti te van ahora a nombrar el nuevo César. Cuéntale a Mara que tras haber escuchado Vespasiano esta buenísima noticia, Havesayem had mesane, tenía solamente un zapato puesto y se tenía que poner el segundo. Baile mesaime le ajerina, se quiso poner el otro y lo hay él. No le entraba de tanta alegría que había ahora experimentado, que incluso había tenido también un hinchazón y por lo tanto no podía meterse el zapato. Baile Mishle Feleider se quiso quitar el otro que tenía puesto y lo nafa que tampoco le salía el zapato. Amar Maihai, ¿qué es lo que está pasándome? Amarle le dijo Rabban Yohanan ben Zakkai que estaba ahí, lo titztaer, no te preocupes, Shemuato va atielach, te acaba de llegar una buena noticia, y con una buena noticia también llegan estos efectos en el cuerpo. Dichtiv, como encontramos escrito en el pasuk, Shemuato va te dashen atzem, con una buena noticia lo que llega a hacer es engordar el hueso, o sea que hace que la persona se vaya a hinchar, y por eso es de que no puedes ni sacarte uno ni ponerte el otro zapato. El amaita kantei, ¿cómo se puede solucionar entonces ahora el tema? Leite inish de lo meyat badatachminei, que traigan a una persona que no te gusta tanto. Velichlif, que lo pasen delante tuya, y de esa manera entonces ya todo volverá a su normalidad. Dichtiv, como está escrito en el pasuk, verruach nechate yabesh garem, que cuando la persona entonces está deprimida, o sea, no está en ese estado de alegría y de exalto, entonces ahí lo que llega a ocurrir es de que todo llega a encogerse. Cuéntale Mara que Abad Haji así hizo, a él pasó esta persona y así entonces ya pudo volver toda la normalidad. Amarlei, le dijo entonces Vespasiano, Rabban Yohanan, Umajar de Jajmito Kulehai, eres tan sabio. Adaitna amailo a titule gabai, ¿por qué no llegaste hasta ahora para visitarme? Amarlei le dijo, velo hambrela, ¿acaso no te dije por qué no podía? Amarlei le dijo Vespasiano, Ananame amela, yo también te dije por mi parte lo que podrías haber hecho. De todas maneras, le dice Vespasiano lo siguiente, Amarlei meizal azilna, yo ahora me voy a Roma porque voy a tomar ahora mi puesto que me acaban de conceder. Veinish ajrina meshadarna, voy a mandar a otro, este sería el malvado Titos, que llegaría a destruir el templo. El abae minae mide de etenlach, pídeme ahora, le concede ahora Vespasiano a Rabban Yohanan ben Zakkai lo que éste desee. Esa era justamente la costumbre en ese momento de la historia, que el portador de las buenas noticias era recompensado y el de las malas noticias era castigado, incluso a veces con la pena de muerte también. Ya que Rabban Yohanan ben Zakkai fue el portador de una buena noticia, le concede ahora a Vespasiano sus deseos. Pídeme lo que quieras. Amarlei, y aquí viene la famosa petición de Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai no pide por la salvación del templo. No pide que, ¿sabes qué? Déjanos esta vez en paz, vete y no destruyas el templo. No lo pide. Y sobre esto llegaría más adelante Rabbi Akiva y llegarían otros y dirían que, al fin y al cabo, ¿qué le pasó
a Rabban Yohanan ben Zakkai, que no llegó a pedir algo así. Lo podría haber hecho. Y llegaron a citar este mismo pasuk que dijimos antes, Meshiv lev jajamim achor, como que hace y retrasa la mente del jajam, y de alguna manera hace como que el jajam no vaya a ver eso claramente y no lo pueda pedir. De todas maneras, como nos contará aquí al final, Rabban Yohanan ben Zakkai sí que sabía lo que estaba pidiendo, porque él sabía que pedir tanto, esa petición no iba a ser concedida. De hecho, en el Yerushalmi, en la versión del Talmud Yerushalmi, encontramos que sí pidió eso en un principio, no se lo concedió Vespasiano y después le dijo, bueno, ¿y qué entonces me puedes pedir? Y ahí entonces Rabban Yohanan ben Zakkai pide lo siguiente. Fijémonos en lo que llega a pedir. 3 cosas. Le dice así, Ten li Yavne vejajamea, otórgame Yavne, la ciudad de Yavne y sus jajamim, no la destruyas. Todo el mundo de la Torá entonces llegaría a pasar a Yavne, que se convertiría ahora en el nuevo corazón y lo que sería también la nueva escuela para las generaciones, de todo lo que es el desarrollo de la Torá, del que tenemos incluso hoy en día también. Ten li Yavne vejajamea, veshushilta de Rabban Gamliel, la descendencia de Rabban Gamliel. Como dijimos, Rabban Shimon ben Gamliel era un niño muy pequeño que lo tenían escondido para que los romanos no se lo lleven, y pide entonces que no le vayan a hacer nada. Veasvata de Masian le Rabbi Tzadok, y un médico también que vaya a curar a Rabbi Tzadok, que como dijimos estuvo 40 años ayunando. Kare ale Rabbi Yosef, veitema Rabbi Akiva, y como dijimos aquí también, Rabbi Yosef, o hay quien dice que fue Rabbi Akiva, que citó también este pasuk sobre lo que ocurrió con Rabban Yohanan ben Zakkai, Meshiv jajamim achor vedaatam isakel. Como que aquí también aparentemente no se entiende cómo es de que Rabban Yohanan ben Zakkai pide solamente esto y no pide que vayan a salvar el templo. Como Ibayel Meimarley, tendría que haberle dicho Lishvikinu hadezimna, que les dejen en paz esta vez. ¿Y por qué no lo pidió? Pero Behusabar, como nos cuenta el Emara, que ¿qué pensó Rabban Yohanan ben Zakkai? Dilma kulehai lo avid, vehatzala purta name lo have. Si llego a pedir esto, no me lo va a conceder, y tampoco me va a conceder el resto, entonces por lo menos pido esto. Y esa será la salvación que yo llegaré a pedir. Pero en realidad no sabemos el efecto tan grande de lo que llegó a pedir Rabban Yohanan ben Zakkai. Porque cuando Vespasiano lo escucha, se piensa que, bueno, este judío al fin y al cabo no es tan inteligente como se hacía parecer en un principio. Mira lo que me está pidiendo, son pequeñas cosas y seguro que se las puedo conceder. Pero cada una de esas cosas fue clave para que el pueblo de Israel siguiera existiendo hasta el día de hoy. Como nos cuentan aquí los comentaristas, cada una de estas tiene una razón especial. Yavne vejajamea, el centro de Yavne, fue el centro donde los jajamim se sentaron para poder seguir desarrollando toda la Torá oral y todo lo que tenemos hasta hoy en día. ¿Cuánto tiempo pasó desde entonces? ¿Dónde está Vespasiano? ¿Dónde están los romanos? Ya se fueron, ya desaparecieron, y Rabban Yohanan ben Zakkai y todo el resto de los Tanaim siguen vivos hasta el día de hoy. Esta batalla sí que la ganaron, porque el pueblo de Israel puede permanecer vivo sin tener un país donde vivir, sin tener un templo donde pueda servir a Dios, pero no puede permanecer un solo día sin tener esa Torá y sin poder estudiarla y sin poder cumplirla. Y por eso entonces hizo tanto hincapié Rabban Yohanan ben Zakkai en Ten li Yavne vejajamea. 2. La descendencia de Rabban Gamliel. Es muy importante que el pueblo vaya a tener un líder a quien seguir, a quien mirar y en quien apoyarse para poder entonces seguir adelante en un futuro. Y por eso entonces se preocupa Rabban Yohanan ben Zakkai por esa descendencia de Rabban Gamliel, que finalmente, cuando termina todo este episodio, cuando se mudan ahí a Yavne y al pasar unos cuantos años, Rabban Yohanan ben Zakkai se retira. Él, de motu propio, sin que nadie se lo diga, él se retira para dejarle de nuevo el puesto a la descendencia de Hillel, para que venga ahora Rabban Shimon ben Gamliel, bisnieto de Hillel, para que venga ahora y retome de vuelta esa dinastía
que tome el mando para dirigir al pueblo de Israel. Y tercera y última petición, un médico para curar a Rabbi Tzadok. ¿Por qué? Dice Rabban Yohanan ben Zakkai, Rabbi Tzadok, un tzadik que lleva 40 años ayunando. Pero esa es la imagen que yo necesito ahora para poder reconstruir a este pueblo que acaba de ser destruido. No, yo no puedo seguir dando esta imagen de una persona en ayunas, de una persona destruida, porque eso lo que va a hacer es meternos en una depresión mayor aún. Y por lo tanto busco yo ahora curar a Rabbi Tzadok y dar esta imagen otra vez de esperanza, para que el pueblo de Israel se pueda remontar, para que el pueblo de Israel sobreviva un día más, y en realidad no es un día más, sino sobreviva años y años, miles de años, hasta el día de hoy también.